creo que ahí Delgado, el Partido Colorado, etcétera, entendieron que en las próximas elecciones hay que ir con un partido único, una coalición republicana. Estamos hablando de que los votos de Salle, los votos de Manini, los votos del Partido Independiente, los votos de Lust, fueron a engrosar el Senado. Porque ustedes saben que por la ley de restos, esos votos que nos llegan al Senado favorecen al partido. Hay mucha gente que sí, que no conoce esta ley. Quizás hay una breve explicación, te invito. ¿Qué pasa? El Senado de la República se compone por circunscripción nacional. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Vértice de debates. Hoy hablaremos sobre las elecciones nacionales, sobre sus resultados y también nos enfocaremos en el ámbito internacional, particularmente en Estados Unidos, con las elecciones entre Trump y Kamala Harris, que lo veremos a continuación. Aquí a mi derecha, como siempre, Enzo Mango. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Vale? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Muy bien, siempre cafecito en la mesa. Siempre cafecito, sí. No puede faltar. Sí. Adicta al café. Adicta al café. En uno de los programas anteriores, me acuerdo, dijiste que era una droga, entonces polémico. Pero bueno, polémico. Es una droga consumida por mucha gente. Sí, está legal. Es legal, sí, obvio. Vamos arriba. Y por este otro lado tenemos a Alejandro Ferreira. Volvimos. Volvimos. Buenas tardes, buenos días o buenas noches para ti, Vale. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Que estás acompañado y tenés apoyo moral. Estamos acompañados con apoyo moral, sí. ¿Cómo se llama la susodicha? Se llama Cande. Ay, le dio vergüenza, así que bueno, cambiamos de tema. Y tenemos también a Ignacio Jaffe. Hola, todo bien. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, acá estamos para intercambiar un poco. Me alegro. Bueno, comenzamos, ¿te parece? Quizás quieras. dar un panorama general respecto a las elecciones nacionales del 27 de octubre. ¿Qué pasó? Bueno, pasó, creo, todos que más o menos orientado a lo que esperábamos, los resultados. El Frente Amplio votó más o menos un porcentaje similar a lo que estaban diciendo las encuestas, más o menos con el error siempre que tiene el margen. Lo que sí, a mí particularmente me sorprendió un poco la votación del Partido Nacional. Pensé que iba a ser por debajo, iba a estar cercano al piso y sorprendió, mantuvo casi la misma votación que tuvo en las pasadas. Subió también lo que es la votación del Partido Colorado, algunos pensaron que iba a sacar más porcentaje. Llegué a escuchar a algunos colorados que pensaron que le podían ganar el Partido Nacional, cosa que estaba bastante lejana a la realidad. Para mí es una gran votación que hizo el Partido Colorado, atento a lo que son los resultados que uno más o menos imaginaba, 16-17% que es lo que podía llegar a Ojeda, superando lo que fue Talvi, así que y también a la votación que en su momento tuvo Bordaberry, así que creo que es un buen resultado. Alguna sorpresa, quizás la de Salle, 2 diputados, por más de que ya se estaba diciendo podía tener un diputado, ya firmando los dos diputados y ahora diciendo que va a estar la hija, así que 2 Salles en el Parlamento. 2 Salles, tal cual. Es bastante sorpresivo. Y bueno, después Cabildo Abierto se notaba ya el descenso que tenía, las últimas encuestas ya lo estaban dando bastante bajo, junto con el Partido Independiente que también se notaba el descenso, aunque en el Partido Independiente suelen ser más callados los votantes y son más fieles, pero bueno, no llegaron a las expectativas que ellos tenían. Y creo que en realidad lo que pasó el 27 de octubre fue lo que más o menos el general de las personas imaginaba. Capaz que con un error de porcentaje, pero sí con los claros candidatos, que en el balotaje se sabía que iba a llegar Orsi con Delgado y que iba a haber balotaje, ¿no? Como algunos que decían que el Frente Amplio ganaba primera vuelta. Bien. Por aquí, Ale. Bueno, en primer lugar, creo que aquel ocaso de los dioses, esa opereta de Wagner sobre la caída de los dioses con las valquirias, le llegó al bipartidismo en el Uruguay. Creo que no vamos a volver a tener ese escenario donde 2 partidos tradicionales concentren 70-80% de los votos. Creo que Uruguay se ascribió un poco a lo que es el mundo, un sistema de multipartidos y un sistema de aglomeración de coaliciones, como se ve en Alemania, como se ve en España, como se ve en Francia, en Argentina. Y a su vez lo que vemos es un estancamiento, por ejemplo, del Frente Amplio. Todo el año estuvo entre 43, 44, 42, 44. Es decir, las encuestas planteaban un estancamiento. Creo que el Partido Nacional tiene que estar contento de que
su descenso fue solo de 40.000 votos, porque las encuestas le llegan a dar 21, 22. Quizás no tenían en cuenta ese voto silencioso de las profundidades del interior, ese pied de resistance que dicen los franceses, pero por suerte solo perdieron un diputado, creo. Bien, bien, bien. A su vez, hay grandes perdedores. Partido Independiente no logra llegar al Senado. Ese Partido Independiente, que era el soldado más leal de la coalición, Mieres defendiendo sistema de seguridad social del gobierno, a capa y espada, ese ministro de los pocos que dura 5 años y que no logra capitalizar. O sea, Mieres está los 5 años siendo ministro, es una de las espadas del gobierno y no logra capitalizar en votos esa lealtad a la coalición. Luego, un Partido Colorado que también sí logra capitalizar quizás esa afinidad con el Partido Nacional. Vieron que se decía mucho que ese servilismo al Partido Nacional podía llevar a que se fusionaran los colorados con los blancos y perdieran votos. Creo que no pasó, se votó muy bien, mucho mejor de lo que se esperaba. Hay que recordar que el Partido Colorado empezó con un 6-7% de intención de voto y trepó un 15-17%. Creo que se cometieron quizás algunos errores políticos en los últimos tramos de la campaña, sobre todo a nivel publicitario, y eso capaz que lo hizo descender algunos votos a Ojeda y terminar de fortalecer a Delgado. Y por sobre todas las cosas, lo que está demostrando estas últimas 2 elecciones, que hay un porcentaje muy alto del electorado que fluctúa de un lado a otro. Un día le da 12% a Cabildo Abierto, el otro día le da un 2%, 65.000 votos al partido de Sage, 11.000 votos al partido de Lust. Es decir, tenemos una masa de votos que es muy fluctuante. Y eso es nuevo en el sistema político uruguayo, porque si uno analiza lo que son las elecciones, el electorado uruguayo tendía a ser un electorado marginalista. ¿Qué significa un electorado marginalista? El cambio marginal son pequeños cambios en la toma de decisión política. Si uno ve, por ejemplo, lo que es la evolución del Partido Colorado, sí, pasó de 40 y pico a 10%, pero le llevó medio siglo, salvo ese salto de la crisis del 2002. El Partido Nacional sí venía perdiendo votos, pero en pequeños tramos. El único que lograba capitalizar quizás más crecimiento era el Frente Amplio. Ahora tenemos que de un momento a otro un partido pierde 208.000 votos. Otro partido gana 100.000 votos. Hay partidos minúsculos que parecían insignificantes que llegan a la Cámara Baja. Ninguno logró ese salto cuantitativo de llegar a la mal llamada Cámara Alta. Pero bueno, creo que es un tema muy interesante. Creo que la política uruguaya está yendo a una complejización muy linda, porque se acaban esos esquemas tradicionales y obviamente creo que para entenderla vamos a tener que empezar a estudiar otros modelos como el español, el italiano, al cual creo que nos estamos aproximando. Bien. Y bueno, Nacho, ¿algún comentario respecto a los resultados? Yo creo que algunas cosas me llamaron la atención. Fue que el Frente Amplio votó mucho mejor que la pasada, obviamente, y se ajustó bastante al resultado de las encuestas. Después lo otro, algunas encuestas decían que el Partido Colorado estaba casi igual que el Partido Nacional, o incluso que estaba igual. Lo que vimos acá fue que si bien el Partido Colorado votó bien, el Partido Nacional retuvo bastante, es decir, mantuvo gran parte del electorado. Yo pensé que iba a votar bastante peor, no me esperaba un resultado tan grande como este. En primer lugar porque la vez pasada votó 28%, una cosa así, con la calle Pou, que era como el líder del Partido Nacional y sigue siendo el líder del Partido Nacional. Bien. Ahora con Álvaro Delgado y eso, mantuvo bastante voto. Incluso con la elección de la vicepresidenta, fue algo bastante polémico, no me esperaba semejante resultado. Y lo otro, lo que más me sorprendió obviamente fue la caída de Cabildo Abierto de un 11% a un 2 con algo, que igual Manini reconoció como cierta culpa, cierta responsabilidad. Sí, eso estuvo bueno, porque ya enseguida que se supieron los resultados, Manini sí salió
asumir su total responsabilidad y que bueno, iban a rever si la autocrítica, digamos, Claro. iba a estar presente. Pasa que la interna, ¿no? La interna tuvo cabildo, ya él eligiendo una vicepresidente Sí. que no estaba muy apoyada por el partido, las internas también apoyando un sector, cuando en realidad supuestamente él no tendría que haber apoyado ningún sector dentro de las internas, entonces se mandó muchas dentro del partido, que creo que eso después repercutieron que si mismo el partido no te tiene confianza, menos la gente de afuera, ¿no? No Sí, permitió tal cual. una interna. Claro. Todos creo que pensábamos que el ministro de Salud podía haber sido un candidato. Radaeli, que estaba en la vuelta también. Creo que quizás no supo entender, como creo que tampoco Mieres sabe entender, que los partidos no son titularidad personal. Bien. Y que el momento a veces de estallido en términos de votos son cuando el viejo líder se va. Bien. Un ejemplo, Bien. el Partido Popular en España. O sea, ¿cuándo pega ese despegue? ¿Cuándo se convierte en competitivo? Y cuando Manuel Fraga Iribarne renuncia y le da paso a Aznar. Bien. Entonces creo que esa clase política, esa nobleza, ese decir, bueno, si quiero que el proyecto avance, lo mejor es dar un paso al costado, creo que no va a pasar en Cabildo, así como también no ha pasado en el Partido Independiente. Partido Independiente que Casi su extinción, ¿no? igual sigue siendo parte de la coalición. Sí, sí, claro. Todo voto suma. Es importante. Bueno, también Lust, que no esperaba el llamado de Delgado apenas se conocieron los resultados, ya se estaba yendo para su casa cuando lo llamaron. Mirá, venite al acto. Y quedó ahí en medio desorientado, quizás lo vimos en el escenario. Pero bien, bien, bien. Pasa que lo único que puede sumar es el electorado de él porque no tiene banca en ningún Sí. parte del parlamento. Pero bueno, partidos pequeños que han estado presentes en estas elecciones. ¿Opiniones respecto a los partidos chicos? Bueno, había varios partidos chicos. El Partido Libertario no pasó de las internas, pero por ejemplo estaba el Partido Constitucional Ambientalista de Luz, que yo pensé que iba a ir un poco mejor, o sea, no sabía si iba a tener la banca, pero pensé que podía tenerla. Después el Partido por los Cambios Necesarios, de Franchi, Unidad Popular, Avanzar Republicano, todos los partidos. Yo esperaba una votación mejor, o sea, solo Luz pasó el 0,5% y ninguno de esos cuatro llegó al Parlamento, a la Cámara de Diputados. Entonces, la verdad fue como una elección un poco más clásica, o digamos más de los partidos grandes que de nuevas, más allá del batacazo de Salle, Bien. que se lo esperaba. Sí, sí. Que tendremos entrevista a Salle, así que estén atentos al canal de YouTube. Así que ya lanzo ahí el chivo de Vértice. Nombraste Partido Libertario. Sí, ¿Qué pasa por ahí? ¿Tú sos parte del partido? sí, yo estoy muy vinculado al partido, o sea, y lo que pasó es que por diversas cosas, diversas estrategias y eso que se están replanteando, no se pasó a las internas. Estuvo en las internas, no se pasó a la elección. Bien. Y se está viendo, se está haciendo un montón de autocrítica y todo. Están todavía en proceso de construcción, Claro, entonces. construcción partidaria, Bien, claro. bien, muy bien. ¿Opiniones? No, yo creo que las elecciones pasadas hemos tenido casi 90.000 votos en blanco y anulados. Ajá. Esta vez creo que esos votos se fueron a algunos partidos pequeños también. Porque, si no me equivoco, andaban en 55, esta vez 55.000 votos que fueron anulados o en blanco, que esta vez le dieron chance a Franchi, a Boche, ¿cómo es? Pérez Banchero. Manchero, sí. La Unidad Popular no creo que tenga votos en blanco o anulados, pero tiene sus votos fijos, ¿no? de los que se consideran así como socialistas reales o comunistas. Y sin embargo hubo este discurso, ¿no? de varios que estaban contra la política que logró recaptar Salle. Porque en el fondo Salle tampoco, cuando vino acá, tenía como propuestas claras acerca de lo que iba a hacer en el Parlamento, pero sí tenía un discurso fuerte de lo que no quería hacer. Entonces yo creo que muchas de esas personas también decidieron dar o apostar por él, que también daba esa parte de barco de Troya, ¿no? De agarrar y decir, Ok. bueno, me meto ahí como para destruirlo de adentro, pero bueno, veremos.
¿Y plebiscitos? Que no se llegó a la votación en ninguno de los dos. Yo creo que era esperable. O sea, acá los plebiscitos no suelen triunfar, a menos que sea por algo muy, muy particular. Ya lo vimos en el anterior. Y han habido varios casos, también ahora recuerdo con el de varias vueltas, no solamente de plebiscito, sino de referéndum, que cuando se va a votar puede haber aprobación de parte de la gente, que es lo que da la encuesta, por ejemplo, con allanamiento nocturno, que la gente lo aprueba, pero ahí a que lo ensobre es otra cosa. Bien. Entonces, pueden haber propuestas que sí sea de agrado a las personas, a los votantes, pero después a la hora de ensobrar la papeleta es difícil. Y yo creo que está bien eso que pasa en Uruguay, porque significa que le tenemos respeto a la Constitución, que por más de que hayan propuestas que nos seduzcan al oído, digamos, puede ser una buena herramienta esta, no tocamos la Constitución por cualquier cosa. Bien. Y eso me parece está bueno, porque la gente dice, por más de que esto pueda servir, pues se pueden buscar otras vías para hacerlo y no que esté en la Constitución, como pasa en Venezuela, que tenemos artículos constitucionales hasta para dar merienda en las escuelas. Entonces, me parece excelente que pase en Uruguay y es destacable, ¿no?, para el votante uruguayo. Bien. Nos vamos entonces con el Frente Amplio, que tuvo un 43 o 44% de votos. ¿Qué está pasando ahí en la interna? ¿Yo? Sí, a ti, Ale, panorama general. Creo que el Frente Amplio jugó muy bien. Es decir, ¿en qué sentido creo que jugó muy bien? Un partido que saca 44% y logra mayoría parlamentaria en el Senado, logra rozar la mayoría parlamentaria en Cámara de Diputados, creo que por lo menos políticamente jugó muy bien. A nivel de errores, quizás está todo el problema de que el Frente Amplio se dividió en dos. Es decir, que hay dos conglomerados, por un lado el MPP y por otro lado la mancomunidad de Partido Comunista, Casa Grande, etc. Eso a la larga es un problema electoral, porque ¿qué pasa? Son dos grandes aluviones políticos que no estarían permitiendo la formación de pequeños grupos, pequeñas bases, nuevas formas de pensar su partido, como pasa en el Partido Colorado, en el Partido Nacional. Es decir, eso a la larga de conglomerar todo en una lista, en dos listas, no es beneficioso. A su vez, creo que el MPP sorprendió a todos. Ellos en sus mejores momentos creo que pensaban 6, 7 senadores, metieron 9 senadores. Sí, sí. No recuerdo, salvo la lista 15 en sus mejores épocas, otro resultado similar. A su vez, hay que destacar algo bien interesante, y es que si uno compara las elecciones anteriores con estas, en las anteriores fue una campaña bastante mala. Esta fue una excelente campaña desde su perspectiva. De no salir a hablar. Exacto. Y metieron 44. Okay. ¿Qué significa eso? Yo no sé si tiene muchas perspectivas de crecimiento de cara a noviembre. Es decir, la remontada que pegaron en el anterior creo que fue porque la campaña había sido muy mala, con Olesker siendo el jefe de campaña de Daniel Martínez. Cuando cambian el jefe de campaña creo que la cosa les mejora. Pero ahora no sé si van a tener esa fuerza para pegar una remontada fantástica. Bien. A su vez, también hay que tener en cuenta que en 5 años, creo que en forma no muy positiva, se acusó al gobierno de todo. De los 2.000 muertos de la pandemia, de que los niños pasaban hambre. Un palo en la rueda. Un palo en la rueda, digo. Sí, constante, y todo permanente. Eso fue para levantar 122.000 votos. Bien. Y la coalición, por el contrario, creo que logró retener el electorado, un electorado que no lo veo votando, por ejemplo, al Frente Amplio en octubre. Una coalición que tuvo 48% de votos, más que el Frente Amplio, sin embargo no se ve reflejado en la Cámara de Senadores, que el Frente Amplio quedó con mayoría. Hay dos coaliciones, y ahora te voy a explicar el tema de los senadores. Bien. Creo que hay una coalición en sentido estricto, la stricto sensu coalición, que es el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo y el Partido Independiente. Lo importante es que la coalición en sentido estricto tiene más votos que el Frente Amplio. Bien. O sea, eso es algo positivo, porque le da un cierto margen de maniobrabilidad. Bien. Después hay una coalición en sentido amplio, que ahí es como que metemos todo menos, yo creo que todo menos la Unidad Popular en la bolsa, y eso le da una ventaja considerable sobre la coalición, sobre el Frente Amplio. Y el tema del Senado. Creo que ahí Delgado, el Partido Colorado, etcétera, entendieron
que en las próximas elecciones hay que ir con un partido único, una coalición republicana. Estamos hablando de que los votos de Salle, los votos de Manini, los votos del Partido Independiente, los votos de Lust, fueron a engrosar el Senado. Porque ustedes saben que por la ley de restos, esos votos que no llegan al Senado favorecen al partido. Hay mucha gente que sí, que no conoce esta ley. Quizás hay una breve explicación, te invito. ¿Qué pasa? El Senado de la República se compone por circunscripción nacional. Bien. ¿Qué significa la circunscripción nacional? Vos tenés determinada cantidad de votos, sacás blancos y anulados, y sobre esa base lo dividís entre los 32 integrantes del Senado. Entonces, para llegar al Senado vos necesitabas alrededor de 76.000 votos, creo, no tengo la cifra exacta que se generó. Entonces, cada partido que lograba tanta cantidad de votos accedía a una banca del Senado. Cuando hay listas que no logran determinada cantidad de votos, suman, si la memoria no me falla, a la interna de su sector, hasta completar los senados. Pero siempre terminan sobrando votos. Sobrando votos, qué horrible queda. Siempre terminan votos a la deriva. Y esos votos van a engrosar, o sea, a terminar de rellenar las bancas al Senado del partido con más votos. Bien. Y ahí empezás a decantar por la lista más votada, la segunda lista más votada, el lema más votado. ¿Cuál es el problema? Históricamente, estos votos eran pocos. Los 10.000 de la UP, 5.000 de aquel, 1.000 de aquel. El tema es que ahora tenemos los 11.000 de Lust, los 65.000 de Salle. Creo que Cabildo Abierto llegó a 60 y pico. Son más de 130.000 votos, aproximadamente, no tengo los cálculos exactos, que pasan a integrar, a terminar de rellenar los senados del Frente Amplio. Bien. En la Cámara de Diputados es al revés. Vos tenés circunscripción departamental. La circunscripción departamental lo que te dice es que vos no podés tener menos de 2 diputados por departamento. Es decir, el diputado de Montevideo pagará 20 y pico de mil votos. Pero vos no le podés pedir 20 y pico de mil votos a Flores, porque no tendría nunca un diputado. Bien. Entonces, el espíritu del sistema bicameral por circunscripción nacional y departamental es otorgarle voz y voto a todas las personas de la República. Entonces, cada departamento tiene un sistema propio para llegar a la Cámara de Diputados en términos de cantidad de votos. Si la coalición republicana tuviera, o mejor dicho, si los partidos que forman la coalición hubieran integrado un partido único, también se hubiera obtenido, y creo que por lejos, la mayoría en Cámara de Diputados. Bien. ¿Por qué? Porque vos tenés un mínimo de 2 diputados por departamento. Entonces, eso haría que, si vos sumas los votos de la coalición, más o menos daba en la gran mayoría de departamentos una mayoría considerable. Entonces, ese mínimo de 2 diputados por departamento hubiera integrado las filas de la coalición. Perfecto. Eso es un tema de ingeniería electoral que creo que todos los partidos de la coalición ahora están sentados mirándolo. Exacto. Bien. Nos vamos con Nacho respecto a la votación que tuvo el Frente Amplio. ¿Qué opinión te merece? Bien, yo creo que fue dentro de lo esperado bastante bien, o sea, eso hay que reconocerlo. Y también lo que noto es que algunas cosas muy interesantes, como se está un poco reconfigurando la interna del Frente Amplio, ahora con el MPP a la cabeza, y como es, otra cosa muy interesante fue la entrada de Blanca Rodríguez, y fue muy interesante la diferencia. También hay otras listas, ¿no? La amplia, cual más, la 1001 de siempre, pero quedó como un liderazgo muy claro del MPP. Ahora lo que hay que ver es, como bien decía, el surgir de nuevos espacios va a estar más complicado quizás. Y lo otro que me llamó mucho la atención fue como la paulatina caída que persiste, digamos, de los sectores más asociados al astorismo, se quiere, ahora Astor y Vergarismo, renovó el nombre, y vi que Mario Vergara lo usó bastante en los avisos de campaña. Bien. Astor y Vergarismo, pero hay que ver cómo se reconfigura, cómo
se repiensa ese sector y tal, pero yo creo que es interesante la nueva configuración de Frente Amplio. Bien. Y me gustaría también conocer tu opinión respecto a la votación que tuvo el Partido Comunista y Socialista, si el plebiscito de la Seguridad Social afectó o no esta votación. No sé si afectó, pero hay que decir que el plebiscito ninguno de los dos plebiscitos pasó, ni el que apoyaban estos sectores, ni el de allanamientos nocturnos. Yo creo que eso es positivo, como bien decía Enzo, en el sentido de que hay una frase de Alberti que creo que era algo así como la Constitución inglesa está escrita en la mente de los ingleses, porque Inglaterra no tiene una Constitución escrita. Entonces, tiene unas leyes fundamentales. Yo creo que cuanto más básica sea la Constitución, cuanto menos específica sea o cuanto menos extensa sea, mejor. Entonces, el estar abusando de agregar cosas a la Constitución todo el tiempo me parece hasta perjudicial, porque no es lo mismo cambiar una ley, y más cuando se trata de pensiones o así, que cambiar la Constitución. Es otro proceso, es otra complejidad. Entonces, me parece que por el bien del país y el dinamismo político, los cambios no tendrían que ser constitucionales. Bien. Enzo, pasamos ahora a la coalición republicana. No, bien, o sea, yo tengo una diferencia con lo que decía Alejandro acerca del Frente Amplio. O sea, para mí, este no es el piso del Frente Amplio. O sea, mismo cuando en las encuestas, cuando vos ajustás después a preguntarles en balotaje a quién votarían, el porcentaje de la gente que votaría el Frente Amplio aumenta por las que no la votarían en octubre, en su momento. Digo, ahora no han salido nuevas, pero yo tengo entendido que el margen va a seguir siendo parecido. El Frente Amplio viene haciendo una campaña, eso sí estoy de acuerdo, que es bastante meticulosa, cuidadosa. Saben que no tienen a un candidato que se pueda lucir muy bien con las palabras y de hecho cada vez que habla bajan los niveles de los que lo quieren votar. Entonces, de hecho, hasta Karina Cosa a veces tiene que salir a hablar por él porque es realmente penoso escucharlo. Bueno, mismo le dio todo un espacio primero que hable Karina Cosa el día de las elecciones porque él no podía dar todo un discurso sin que sea acompañado por la candidata vice. Entonces, nada, me parece que lo están haciendo bien con los candidatos que tienen, están haciendo toda la estructura para que los votos aumenten ahora en noviembre. Y bueno, con Delgado, como les digo, a mí la verdad me sorprendió. Yo pensé que con todos los temas de corrupción y demás, mismo del gobierno, algunas autocríticas y críticas desde la interna de la coalición republicana, iban a votar menos. Así que votaron muy bien, a casi lo mismo que votaron en las elecciones pasadas. Significa que tienen todavía esa esperanza de que, bueno, con el aumento que tiene el Partido Colorado, que tiene una fuerza bastante grande, que encima Ojeda tiene buena, bueno, al parecer, ¿no? Porque las encuestas de Ojeda han estado medias raras, porque las que él decía le ganaba al Partido Nacional, alguna 22-21, que a veces me sorprendía, pero bueno, supuestamente tiene una aprobación bastante amplia de Ojeda con los que no lo votaron, entonces podría aumentar. Sin embargo, lo que sí estoy de acuerdo que se tienen que sincerar los partidos tradicionales e ir por esta coalición, porque al fin y al cabo las diferencias supuestas que tienen de sus pasados no afectan al futuro, porque si van a gobernar juntos y de la misma manera, me parece que lo más sensato sería que se junten igual que hizo el Frente Amplio. Bien. Pedro Bordaberry, ¿decisivo en el resultado del Partido Colorado? Ale. Creo que es decisivo en dos cosas. En la magra votación de Cabildo, si uno analiza, por ejemplo, los votos de Artigas, los votos de Rivera, la variación en los porcentajes de votación es clara. Es decisivo en el Partido Colorado, la lista más votada, 150.000 votos aproximadamente, un poquito más. Pasa la lista de Ojeda, pasa la lista de Robert y pasa que ahora medio como que se juntaron, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Sí, para tener la superioridad ante Pedro. No, creo que claramente se alinearon para plantear que son el Senado más grande del partido, o sea, 3 senadores contra 2, pero bueno, las listas son las listas y Pedro entró entre las 10 listas más votadas del país. Eso es un hecho empírico. A su vez, creo que, retomando la idea que tú decías, que yo no compararía tanto las elecciones nacionales con el balotaje. Creo que son dos elecciones totalmente distintas. Creo que el comportamiento electoral ha demostrado ser muy diferente.
Prueba está lo que son el último balotaje, en el cual la coalición había sacado casi que el 56% de los votos, y luego hubo una victoria ajustada de la calle Pou. Creo que la gente valora formas de gobierno, creo que la gente valora la forma del presidente en esa instancia, porque no es una elección de partidos. Creo que es la única elección que no votamos partidos, votamos candidatos. Votamos a Álvaro Delgado o a Yamandú Orsi. Creo que Delgado, como dijo Luis Alberto Lacalle, es el único que tiene posgrado de presidente. Es decir, tuvo 5 años al lado de Lacalle Pou. Es la persona que ha gestionado sabe prender con lealtad. De la oficina. ¿Qué? Sabe prender y apagar la luz, ahí ya tiene una ventaja. Eso es una ventaja. El posgrado de presidente nunca había escuchado, la verdad. Es fantástico. Bien. Creo que supo defender al país, creo que supo gestionar temas tan complejos como la pandemia, dio la cara, es decir, era el que estaba dando la cara junto con Arbeleche y el presidente para dar las malas noticias, el primer muerto, las medidas por la pandemia. Creo que eso le ha dado la formación para ser presidente de la República. Es una persona dialoguista con todo el mundo. El propio Fernando Pereira dijo que es una persona muy cercana a los sindicatos. Creo que se está arrepintiendo un poco de sus palabras, pero creo que Delgado es un excelente candidato. Orsi, no soy quien para juzgar a otra persona, pero creo que la capacidad lingüística no favorece. No lo favorece. Veremos ahora el debate del 17 de noviembre. Cose sí creo que es una mujer combativa, es una mujer que defiende sus ideas, que si hubiera sido la candidata hubiera sido una campaña mucho más divertida, porque hubiera salido a responderle desde Salle hasta el último edil de Tacuarembó. Bien. Pero está. Orsi no. No fue. Pero de todas maneras, los secretarios de presidencia nunca llegan a presidente, ¿no? O sea, se me ocurre Álvaro García en su momento. No sé si tiene las cualidades por ser secretario de presidencia de ser presidente. Quizás no les daban la capacidad de gestionar tampoco. Creo que Lacalle Pou puso sobre Delgado mucha más responsabilidades que sobre todos los secretarios de la presidencia en los últimos años. Yo no recuerdo que el secretario de la presidencia anteriormente fuera una figura relevante. Era más que nada un edecán del presidente. Y acá no es más o menos transmitir lo que en realidad hace el presidente, porque no toma decisiones propias el secretario de presidencia. Pero es la persona de mayor confianza del presidente. Eso seguro. O sea, y también aprende, derecha, ¿no? Es una escuela. Aprende, sí. Posgrado de presidente, claro. Así que bueno. Nacho, ¿qué opinión te merece entonces respecto a la coalición? Bien, sobre la coalición, resulta que yo lo que veo es que han apostado por mantener más o menos lo mismo. Sí. O sea, es más que nada continuidad. Y lamentablemente yo estoy muy decepcionado en el sentido de que el programa que presentó Álvaro Delgado ahora, o el Partido Nacional ahora mejor dicho, es igual o incluso un poco más moderado que el que presentó antes. Y se dieron de vuelta a lo de desmonopolizar ANCAP, así que está complicado eso. O sea, sinceramente yo lo que veo es que la coalición cada vez es más moderada, cada vez más de centro, y para mí el fenómeno Pedro, que triunfó bastante, es esa interna de la coalición pidiendo una centro derecha, porque vemos que en la coalición claramente, si lo tomamos como coalición y no como partidos, están los más centristas, que serían, por ejemplo, no sé, Mieres, Ripoll, toda esta rama y después está la rama más de Rafo, de Pedro, más centro derecha. Yo lo que veo también, obviamente son distintos partidos con distintas concepciones, pero que se está cada vez planteando más o resonando un poco más la idea de más coalicionista, como diría Ojeda, en el sentido de que, bueno, Ojeda es el caso particular, también hay gente y cuentas en internet que piden que la coalición se formalice como coalición republicana. Entonces yo lo que veo es que hay cada vez una más fácil confusión entre los del Partido Colorado y los del Partido Nacional, por ejemplo Fossati o cosas así, gente que va y rota, o sea. Que va de acá para allá como ping pong. Pero a mí me gusta la identidad que se está formando de la coalición, es como un salto, ¿no? A este nuevo siglo. Era inviable completamente. Todos sí. recordarán, por ejemplo, cuando
La Calle tuvo que salir a pedir el voto Sí. para un valle. Sí. Hay- El 99, ¿verdad? Exacto. Hay anécdotas de él en el medio de la campaña diciendo: nadie más que yo sufrió lo que eran los valles en el gobierno. Y ahora les vengo a pedir el voto para un valle. Bien. Creo que esa fue la semilla de la coalición. Porque, ¿qué pasa? Nosotros pensamos que la coalición es una Después forma... le retiró los ministros, así que. Después le retiró los ministros. Así que la semilla estaba media. Un acto de deslealtad. Y sí. Creo, porque el gobierno se lo banca hasta el final. Pero más allá de eso, creo que la semilla de la coalición la planta Sanguinetti en su primer gobierno, en la salida de la dictadura, plantea la necesidad de un gobierno que los junte a todos, inclusive el gobierno de Sanguinetti, el de la Calle, y luego el de Sanguinetti y el de Jorge, tenían ministros blancos, ministros colorados, pero más que coaliciones eran alianzas estratégicas, donde la permanencia de la coalición o a la alianza a veces era perjudicial, como le pasó a más de un candidato en el Partido Nacional, que permanecer junto a Sanguinetti le perjudicó en temas de votos. No obstante, sí, por ejemplo, el Partido Nacional se retiró del gobierno de Jorge Valle para evitar una sangría de votos. Eso creo que no pasó. El actual gobierno enfrentó la pandemia, enfrentó un proceso inflacionario por la guerra de Ucrania, enfrentó una sequía y todos los partidos estuvieron al pie del cañón, porque creo que la lealtad al proceso y la lealtad a los votos de la gente era lo más importante y lo premiaron. Porque si uno se plantea quién es el gran ganador de la coalición, creo que es el Partido Colorado, en términos estrictamente empíricos, por votos. Y fue un partido que se mantuvo fiel en todo momento. Bien. Cabildo estuvo ahí Yo una vacilando. nota de color igual así. Yo creo que Uruguay se ha adaptado mucho más a lo que es la política internacional, en sentido de, capaz que no para buen gusto, porque si vos te fijás en la historia de los partidos políticos, siempre han estado estos sectores como que no tienen por qué unirse entre sí para ir por una lucha en común, sino de hecho se dividían, ¿no? Por ejemplo, los blancos independientes, esa figura mismo del Partido Colorado disruptiva entre los vallistas, los riveristas. Hubo batalla después entre el Frente Amplio y el Partido Colorado, un Frente Amplio que decía con el líder Seregni, el NPP no entra, pero bueno, el NPP no, el MLN no entra con los Tupamaros, pero que después se transformó en el movimiento de participación popular. Pero entonces había como esta mayor designación de parte de la ideología, de parte del pensamiento, estaba mayor centralizado, me parece, la votación en eso, que hoy en día se perdió. Ya no hay una filosofía detrás de los partidos políticos, sino que hay que juntarnos todos para juntar votos. Hay que ir todo. ¿Por qué? Hay dos coaliciones porque tenemos que ganar para juntar votos y gobernar. Entonces ya se perdió eso que había en su momento, me parece que enriquecía el Parlamento, la Unión Cívica, el Partido Socialdemócrata, ¿no? Esta figura que después, por más de que podían estar en el gobierno, discernían entre sí. El tema es que se cayó el muro. Ese es el problema. Creo que el siglo XX, sobre Así todo... que afectó el comunismo en eso. ¿Eh? ¿Afectó el comunismo en eso? Wait a moment. Bilingüe, mete. La segunda mitad del siglo XX, si uno analiza la política internacional, la política local, Sí. es un enfrentamiento de sistemas. Bien. O sea, estaban los estalinistas, o sea, el Partido Comunista Uruguayo era estalinista, creía en derribar la propiedad privada, en la dictadura del proletariado. El Frente Amplio tenía en su programa del 71 toda una construcción de socialismo real. Y por otro lado, ¿quiénes estábamos? La democracia liberal, de mercado, republicana. Entonces, obviamente eso vertebró la política. Había un enfrentamiento blanco-negro, o eras socialista o eras capitalista. La caída del muro... Pero no tendría la explicación entonces de lo que estoy diciendo de la divergencia que había entre partidos, sino si seguimos la lógica tuya sería capitalista pero contra porque socialista. eran divergencias había. ideológicas. Si vos te pones a pensar, la izquierda en su momento estaban maoístas, trotskistas, o sea, todos diferían en el camino, pero no diferían en Los cuál era la capitalistas meta. también. El capitalismo también, la coalición cívica, Partido Era Socialdemócrata, más unitario, Bajim. eso era juntadora de votos. Los ballistas y los herreristas, o sea. Pero Bajim Muy era más bien. socialdemócrata, más Pero estaba Benito colectivista. Nardone también, estamos hablando de la. ¿Qué personaje Nardone? Sí, Yo no comparto eso, la verdad, porque no veo sino lo que pasó con todo el mundo en general, que sí se dividió entre socialista y capitalista y luchaban todos entre sí por esta Guerra Fría. Acá en Uruguay no habían esos dos bloques grandes. ¿No? Yo no creo.
por lo menos viendo para atrás, no creo que haya pasado. Pero a ver, el mayor debate blanco-negro, furioso, furibundo, lo da un Sanguinetti con un Tabaré Vázquez, donde la magistral esgrima de Sanguinetti lo arrinconó contra la pared acusándolo de socialista y eso le hizo perder la elección. Sí, Cosa que un nunca debate. más se presentó en un debate. Un debate, entiendo. Que nunca más volvió. Pero no creo que la política sea una foto, sino una película. Pero los diarios de la época eran muy blanco-negro. Yo me acuerdo del País, por ejemplo, atacando al gobierno colorado porque habíamos osado aliarnos con China. Cuando Sanguinetti asume el gobierno, que viene la delegación de Taiwán, ni bien viene, le dice, muchachos, el mundo no va para ustedes. Y toda la prensa nacional atacando al gobierno por haber abandonado. Pero entonces no tendría sentido que se cayó el muro, o sea, ya no está más en esto de capitalismo contra el comunismo, y sin embargo ahora es cuando nos juntamos todos para ir con los votos. ¿Cómo está eso? Ahora, si se cae el muro y ya no está más todo bloque, tendría que haber la divergencia, y no existe. Porque creo que ahora los partidos políticos, más que ideologías, son gestores. Exacto. Gestionan administraciones, PBI sube, PBI baja, más inflación, menos inflación. Entonces son cuasi empresariales. PBI mantiene. PBI mantiene siempre. Yo lo que noto también es una debacle muy profunda en el debate político en general en el país. Tremendamente. Esto se puede ver, por ejemplo, comparado con Estados Unidos, pero sin comparar con Estados Unidos, comparándonos con nosotros mismos. Uruguay, de principios del siglo XX, que se debatía, estaba el debate sobre la radicalidad de la secularización del Estado entre Valle y Ordóñez y Rodó, los dos colorados. También estaba Pedro Díaz. Había gente que decía que no tenía que ser tan radical la secularización, que no estaba a favor de quitar los crucifijos de los hospitales, por ejemplo. Valle persistía con la visión. Había también debates de otra índole sobre ¿cómo es esto? Las nacionalizaciones de los servicios y eso. Hoy en día no se debate eso, se debate, como bien decías, cosas más de gestión, más administrativas, más de, no, porque ANCAP, o medio punto del índice Gini, o cosas del Banco Central, el dólar antes estaba, hay que devaluar o no hay que devaluar. No se definen temas estructurales, sino como más de cifras. Claro. Y no hay un debate profundo político. De hecho, en las pautas generales, vos te fijás, y el Frente Amplio y la Coalición Multicolor coinciden en muchas más cosas de las que piensan. Por ejemplo, el sistema de Estado interventor, el acatar todo lo que dice la ONU y la Agenda 2030 sin chistar. Yo lo que noto es que el debate político es cada vez más cerrado, cada vez menos abarcativo. Bien. Sí, no, lo que dice Nacho es 100%, o sea, es clarísimo cómo la coalición en realidad lo que busca es a quien vaya a gobernar mejor por la gestión, que futuro, o sea, que haciendo futurología puede funcionar más, porque si vos ves las propuestas de cada uno son sumamente parecidas o no iguales. Los dos luchan por este sistema keynesiano de la obra pública para reincentivar el mercado laboral, ¿no? Quitando el desempleo o bajando el desempleo para un empleo que tiene un periodo corto, porque en realidad son jornales, y sin embargo los dos lo aplican. Cada uno, Yamandú lo aplicaba en la Intendencia de Canelones, este gobierno lo aplica a nivel nacional. Entonces, sí, porque para ellos es un logro todas estas obras públicas que hicieron, porque disminuyeron el desempleo, cuando en realidad es periódico, ¿no? Porque no están contratados, sino que son tercerizados o por jornales. Entonces, esta cuestión de fondo son iguales. Lo que no hay es una lucha por una filosofía o por una entrada ideológica de cada sector. Bueno, pero este gobierno hizo todo eso con equilibrio fiscal estable, con estabilidad monetaria. ¿Cuánto es el déficit fiscal? Con baja la inflación. ¿Cuánto es el déficit fiscal? Es la regla fiscal. ¿Cuánto es el déficit fiscal? Pero exacto, no recuerdo. Bueno, ¿sabes con cuánto lo dejó el gobierno pasado? Casi 4. No, 4,9. Este gobierno lo va a dejar en 4,5. ¿Pero cuál era la inflación? Entonces cambiamos. Ya no hay equilibrio fiscal, sino cambiamos por la inflación. Pero son las dos cosas. Vos necesitas... No. Sí. Entonces no es equilibrio fiscal, es inflación. Pero vos precisás. No, las dos cosas no. Las precisás las dos.
No, pero yo estoy de acuerdo que las dos tienen. Por separado. No, hay que ver todo en conjunto. Exacto. Ahora no, que no se defienda el equilibrio fiscal cuando no hubo y ahora se pasa por la inflación. Digo, argumentemos con el... Pero ¿cuál es el problema? A ver, definamos equilibrio fiscal y definamos inflación. Estoy de acuerdo, sí. El equilibrio fiscal lo que significa es ingresos y egresos. Perfecto. Eso afecta... ¿Hubo equilibrio? Yo creo que sí. Eso afecta a la Pero, eso- ¿hay déficit o no hay déficit? eso- Bueno, pero no es acá el eso tema de afecta a economía. la moneda. Por favor, No, esto pero me encanta, soy pero apasionado de la no, pero economía. cuestiones básicas. Si yo gasto más de lo que tengo, entonces no hay equilibrio. Eso se entiende en cualquier economía de la casa. Si yo debo 100 y me ingresan 50, no hay equilibrio en mi economía. Yo no entiendo nada de pero si- economía. pero si se te Para cae- mí es todo lo mismo. Pero por favor. Digo, Pero a ver, no hay equilibrio. Dale, Hay superávit. igual voy a defender... No hay- defiéndete, superávit. defiéndete, porque eso... Igual voy a defender al gobierno. No, estoy de acuerdo que lo defiendas y me parece también que defiendan la inflación, pero no se puede decir que hay equilibrio fiscal cuando no lo hay. A ver, el equilibrio fiscal Hay cero... regla fiscal, lo entiendo. Que una regla que no significa que ese equilibrio, lo hablamos el programa pasado. El equilibrio fiscal cero, obviamente, ningún gobierno lo va a conseguir. Porque vos tenés varias Hubo, cosas. ¿no? El Frente Amplio lo consiguió con Tabaré Vázquez. Pero, bueno, pero ¿cuál es el precio de los commodities? Bueno, pero claro, ahí está el tema. O sea, tu argumento varía porque no se puede centralizar en uno. Pero espera un poco, no se apure. Wait a moment. No, yo sigo, pero Vos tenés un digo... gobierno que asume el 1 de marzo con un compromiso de déficit cero. El 14 de marzo, la pandemia. Hay que salir a pedir ¿viste? préstamos al BID porque se nos caía la gente en la pobreza. Yo entiendo hay que todo. pagar las vacunas. Hay que sostener... Javier un Milei seguro de paro. llegó y en 2 meses pasó de 5 puntos y medio a 0. O sea, poder se puede, Sí. pero... Poder Poder se se puede. Yo Pero no... Argentina es otro mundo. Entiendo, pero como acá hablamos también de España, hablamos de Alemania, puedo Pero en tomar... Argentina hubo un coste social importante, en Claro. Uruguay no Y hubo. bueno, Estoy de acuerdo, pero ¿se hizo o no se hizo? claro. O sea, Sí, sí, a un coste social altísimo. De acuerdo. ¿Se hizo o no? Uruguay cuidó las cuentas nacionales, Pero... cuidó la estabilidad monetaria, Bien. llevó a la inflación, creo que estaba rondando el 5%. Sí, estuvo... primera durante muchos años donde se puede estar la inflación, donde se previó que iba a estar. Ahora, no están las cuentas claras. ¿Cómo Porque es que claro. cuentas claras? Y no, porque si yo voy a comprar un caramelo por 4 pesos y ahí y tengo en el bolsillo 2 pesos, hay algo que no funciona. Entonces, tengo que sacar los 2 pesos a un lado. Si yo le pido prestado a vos para que me dé 2 pesos y puedo comprar el ¿No tiene caramelo, tarjeta de mis crédito? cuentas, claro, mis cuentas no están en orden. ¿Te crees que las cuentas del gobierno no están en orden? Y pero si hay un déficit fiscal de 4,5%, no están las cuentas en orden. ¿Y la deuda? Y no hay equilibrio. Que la inflación se redujo, estoy de acuerdo. Que podemos hablar de una pandemia, estoy de acuerdo. De la sequía, estoy de acuerdo. Pero el equilibrio fiscal no está. Y la deuda pública. La deuda pública aumentó más de 10%. Bien, chicos, ya seguiremos hablando sobre economía en No, pero debate como, siguiente. como dijo equilibrio fiscal, digo, por no dejar claro que la gente entienda que no hay equilibrio fiscal. Bien, yo ahora les invito a que juntos abordemos un avión y despeguemos con ¿A dónde? destino territorio estadounidense. Y bueno, hablar un poquito, un general, ¿qué pasó con las elecciones? Bueno, ganó Trump. Ganó Trump y acá hay que tocar el tema a ver si las elecciones pasadas Trump denunció que hubo fraude, si hubo o no hubo, eso también está en boga, porque saber si él tuvo que recuperar la cantidad de votos que recuperó o si siempre estuvieron ahí y se hubo fraude en las elecciones pasadas, ¿no? O sea, se falsificaron y no se tomaron en cuenta. Por eso para mí eso es clave, ¿no? Para saber cuál es la cantidad de adherentes fieles que tiene Trump. Si siempre se mantuvieron y fueron los mismos, solo que se cometió esa falsedad en la votación las elecciones pasadas, o en realidad logró acaparar un montón de votos de cero, ¿no? Bueno, o del piso que tenía Trump por el gobierno de Biden. Yo creo que el gobierno de Biden fue bastante malo a nivel no solo local, sino internacional. Estados Unidos perdió la fuerza que tenía como referente de Occidente. El otro día largó una nota al país que me parece que está muy interesante, que es cómo China e Irán se están focalizando en Sudamérica y en Latinoamérica, mismo porque los candidatos, que en su momento no estaban todavía electos, que a Trump y Kamala Harris eran muy contrarios a Sudamérica, ¿no? Que en su momento, creo que lo tocamos acá en algún programa, pero me parece que es un debe que tienen los presidentes de Estados Unidos, porque al fin y al cabo somos Sudamérica y Latinoamérica, somos los fieles siguientes de Estados Unidos. O sea, no conviene a Estados Unidos ponerlos en contra, porque van a ser los que vayan a poder defender todavía Occidente como tiene que ser para mi punto de vista. Entonces, ganó Trump. Lo que demostró Trump en su presidencia es que es un presidente sumamente respetable, se hace respetar a nivel internacional y a nivel nacional. Su gobierno
por lo que son los datos, como les gusta a Alejandro, sí mantuvo equilibrio fiscal, sí disminuyó la inflación, bajó el desempleo. De hecho, no cumplió lo que había dicho que iba a hacer con el tema de inmigrantes, porque de la deportación hubo 2 veces menos que la que hizo Obama en su gobierno. Entonces, tampoco está esta visión así tan contraria, ¿no?, a la deportación masiva que tiene en vista Trump. Sí es verdad que no cometió los errores que sí cometió Biden, que dejó entrar a un montón de personas de origen venezolano con la promesa de que los iba a hacer ciudadanos, y ahí andan varados por la calle de Estados Unidos cometiendo ilicitudes, pues no tienen dónde varar y intentan de sobrevivir día a día. Entonces también hay un conflicto interno muy grande en Estados Unidos, no solamente por la suma de los precios, por el malestar que tiene en general la sociedad, y las minorías, que son los inmigrantes y las distintas culturas que hay en Estados Unidos hoy en día, que se chocan entre sí, ¿no? Bien, pasamos ahora al licenciado en Relaciones Internacionales. Bien, ahí, acotemos algo Creo sobre Estados Unidos. Que la elección de Estados Unidos se puede mirar a nivel internacional, como los posibles impactos en las relaciones internacionales, y a nivel doméstico. A nivel doméstico creo que Trump aprendió de sus errores, es decir, si uno analiza la primera etapa del gobierno de Trump, la reelección parecía clara, o sea, nadie tenía duda de que Trump ganaba, entre comillas, caminando. Creo que la pandemia y la gestión de la pandemia le fueron poniendo como que... ¿Cuánto lo agarró la pandemia? ¿Cuánto estuvo él? Tuvo poco tiempo. Sí, ¿no? Sí. Al final, casi claro, fue en 2020, claro. Exacto, pero barrió. Otro tema es que Trump, cuando ingresa al Partido Republicano, el Partido Republicano le abre la puerta a Trump. Y después lo empiezan a abandonar de a uno. Ahora es al revés. Ahora es los republicanos los que van a buscar a Trump, y Trump se hace casi que el dueño del Partido Republicano porque no encontró ninguna oposición en sus internas. A su vez es interesante el nuevo esquema electoral entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, porque los viejos paradigmas, es decir, los latinos votan a los demócratas, el hombre blanco vota a los republicanos, no es tan así. El voto latino se está inclinando al Partido Republicano, el voto negro, el voto afro se está inclinando al Partido Republicano, el voto asiático se está inclinando al Partido Republicano. Creo que la explicación es clara. No se sienten ni mexicanos, ni bolivianos, ni centroamericanos, ni africanos, se sienten americanos. Bien. Es decir, cuando adquieren la nacionalidad, son parte de la nación norteamericana, y creo que se vuelven republicanos. A su vez, otro elemento muy interesante está el problema casi en lo que es la figura de jefe de Estado de Biden. Es decir, Biden fue degradando su imagen, creo que por un círculo, un entorno que no lo cuidó, ni político ni familiar. Todos lo veíamos pobre en los actos, saludando al vacío, mirando a la nada. Desastroso. Una familia que creo que lo hacía seguir y seguir como candidato hasta último momento. Sí. Y a su vez también el problema interno, porque ¿qué pasa? Trump había logrado bajar la inflación, había logrado aumentar el empleo, era más proteccionista. La política internacional no junta votos. O sea, el estar pensando en el mundo, en la apertura, etcétera, no junta votos. Y creo que Biden descuidó los aspectos internos, los internacionales también, pero más los internos, y se lo hicieron pagar, porque es la primera elección desde el 2004 que los republicanos ganan con más votos que los demócratas. Claro. Sumado que hay otro esquema de votos, por ejemplo, en Pensilvania votaron los Amish por primera vez en masa. O sea, hubo gente que fue a votar que no era común, con lo cual también nos da otros parámetros para analizar. ¿Nacho? Yo creo que Estados Unidos es una cosa muy interesante porque, además de que es casi que un continente por todos los estados que tiene y el tamaño demográfico y económico de cada estado, también es el tema de que se rompieron esas viejas estereotipos tradicionales, como esos que dijeron, de que el blanco vota al Partido Republicano y el latino vota al Partido Demócrata. Eso es como que se diluyó prácticamente. Y no solo eso, sino que también en Estados Unidos es muy interesante, es que se ven realmente dos modelos de país distintos, uno enfocado hacia adentro y otro enfocado hacia afuera. Uno enfocado hacia
industrialización y el crecimiento económico y también hacia atraer más gente y una estabilidad interna, y otros que apuestan a Estados Unidos como policía mundial. Y bueno, ya lo vimos con Joe Biden, que casualidad empezó la guerra en Ucrania, estalló aún más lo que ya venía pasando en Medio Oriente. Es como que la política externa de Joe Biden fue un desastre, hay que decirlo, y eso fue también lo que hizo calentar el mundo. Entonces yo siento que los americanos se dieron cuenta de eso, y creo que el America First, la política exterior de Trump, fue uno de los grandes llamativos, además de que creo que también ganó Trump por el tema de la inflación, porque quieras o no, Kamala va a estar asociada, por más que se intente distanciar, de la figura de Biden. Bien. Y aparte, algo para sumar nomás, en mi posición personal, yo era detractor de Trump. O sea, desde el principio, cuando escuchando los discursos de Trump sobre todo, no me parece que sumen a la sociedad. Sin embargo, a la luz de los datos, por lo menos ha sido el mejor presidente, por lo menos de los últimos 30 años, ¿no? Fueron excelentes su gestión. Decayó un poco con lo que fue la pandemia. Entiendo que tuvo 7-8 meses ahí que tuvo mucho conflicto social interno, pero después los números son magníficos. Digo, un orden excelente en la economía, las relaciones internacionales, ¿no? Digo, yo qué sé, el primer presidente en la historia de Estados Unidos no inició una guerra, y sin embargo Obama, iniciando 3 guerras, tuvo el premio Nobel premio de la paz. Digo, entonces decís, me parece que el discurso que da no es lo que representa en su gestión. Bien. Entonces, el discurso que tiene hoy en día, yo tampoco lo aplaudo. Me parece que totalmente distanciar entre las personas y es un poco agredir constantemente. Pero después vos lo ves gestionando y es excelente, por lo menos a lo que se dedica, que es lo que a las personas les interesa, cómo gobierna internamente, y también las relaciones que tiene de manera internacional. El primer presidente de Estados Unidos en pisar Corea del Norte. O sea, tiene un peso sumamente importante, sobre todo para los que estamos en Occidente y creemos en los derechos humanos y creemos en el Estado de Derecho. Parece que la figura de Trump es muy buena para nosotros los que creemos en esta visión del mundo, ¿no? Y que se lo ha visto en campaña con Elon Musk también. Eso no sé si suma o no, pero... Un paréntesis, el anterior, cuando venía para acá, entre los decretos o entre las medidas que está planteando, le va a dar un ultimátum a Zelensky para el fin de la guerra con Rusia. El problema es que le pide el reconocimiento del Donbass, etcétera, a Rusia. Sí, no. Eso es un quiebre, o sea, si eso sucede, es un quiebre en las relaciones internacionales como no se veía desde la cesión de Checoslovaquia a la Alemania nazi. Bien. Es decir, en el 45 los estados adquirimos, o las naciones adquirimos casi que un precepto religioso, que es el no reconocimiento de territorios bajo la conquista. Y si ustedes visualizan lo que han sido todas las guerras del 45 hasta ahora, nunca un centímetro de territorio fue reconocido a través de la conquista. La primera vez que sucede es cuando se hace la invasión a Kuwait, provoca una reacción en masa del sistema internacional. Entonces, todo eso positivo que tiene Trump a los efectos del control de las cuentas internas, etcétera, creo que quedaría eclipsado si a Rusia se le conoce la anexión de territorio europeo por medio de la fuerza, porque sería la primera vez que pasa desde la Carta de las Naciones Unidas. Sería quebrar el artículo 1 y 2, o sea, los propósitos y los principios de las Naciones Unidas, y creo que sería peligroso para todos. ¿Peligroso en qué sentido? Los pequeños países, nosotros, tenemos que tener el escudo del derecho internacional, que es lo único que preserva nuestra existencia, porque mañana puede caer Taiwán, por eso, pasado va a caer Bután, es un estado pequeñito que está como cayó Hong Kong, ¿no? Como cayó Hong Kong, exactamente. Ahora Uruguay. ¿Qué pasaría si mañana hay un gobierno dictatorial en Brasil y deciden anexarse de territorio nacional? Entonces, quebrar el principio de la integridad del territorio y el no reconocimiento. Pero Hong Kong cayó hace poco, digo. El tema no es que cayó, no tenía... Era un estatus distinto. Entiendo, pero aceleraron, era un estatus distinto.
No cumplieron con las fechas. No cumplieron con las fechas. O sea, no es que 7 Hong años. Kong cayó, sino es que hay un estatus de entrega, etcétera, un gobierno ahí medio tutelado y terminó anexándolo. O sea, no es que era un estado como Taiwán. No, entiendo, pero está... Un estado que sigue resistiendo. Sin por embargo, suerte. adelantaron lo que... No cumplieron el contrato. No cumplieron el contrato. Porque el contrato era un plazo de... Anexárselo en 10 años, se lo anexó en 5. O sea. Bien. Entonces... Bien. Bueno, chicos, qué interesante escucharlos. La verdad que está muy bueno. Da para más, así que ya tendremos próximos programas. Nacho, ¿cómo te sentiste? ¿Bien? Excelente. ¿Sí? Sí. ¿Ale? Bien, pero no había Coca Cero. Faltó. Una crítica para la próxima vez que vuelva. Excelente. Bueno, Enzo, un mensaje final quizás. No, bueno, tocamos varios temas. Solamente tú, te invito al mensaje final porque estamos cortísimos de tiempo. Bueno, entonces trataré de hacer Vox Populi la mesa y Excelente. no tanto personal. Pero nada, me parece que la visión por parte de lo que es las secciones uruguayas, vemos que con buenos ojos que los votantes uruguayos siguen siendo racionales con su votación, siguen los principios que cada uno cree. Vamos a ver qué sucede en noviembre. Seguimos cuidando la Constitución, que eso es importante. Con lo que es internacional, bueno, vamos a ver también qué es la figura de Trump. Yo me estoy enterando ahora por Alejandro lo que decía con respecto a Rusia y Ucrania. Sí, me interesaría. Me enteré ampliar. recién viniendo en el taxi. Bien. Es dura. La noticia es dura es una noticia. porque no me parece que está respetando a Occidente como nosotros creemos Hay que profundizar. que hizo. Yo creo que sí. Ampliaremos en los próximos programas. Muchas gracias a todos por estar ahí como siempre. Recuerden seguirnos en redes sociales y si están interesados en participar también escríbanos, son bienvenidos. Chao, que pasen Muchas bien, hasta gracias. pronto. Gracias a todos. Marcan el compás en el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.